Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, Carrera Educación Inicial, Grupo 9, integrantes Jocelyn Calderón Garaycoa, Valeria Cárdenas Álava, Zaira Mero Bermeo, Meilin Piguave Reyes, Daniela Ruiz Beas, docente Máster Pedro Marcano. La atención, paralelo 2.1. ¿Qué es la atención? La atención proviene del latín attentio, que significa acción de atender. En psicología se entiende que la atención es una cualidad perceptiva que funciona como filtro de los estímulos sensoriales. La atención permite evaluarnos y priorizar aquellos estímulos que consideremos más importantes. Debemos de tener en cuenta que también la atención es una capacidad que permite generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar información relevante. Como sabemos, existen múltiples definiciones sobre qué es la atención, las cuales han surgido a lo largo de la historia de la mano de diferentes autores, como lo dice William James en 1890. Todo el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar posesión de la mente de una forma clara y vivida, de uno de los que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamientos que suceden de forma simultánea. Su esencia son la localización y la concentración de la conciencia. Algo también que me pareció muy interesante sobre la atención, dice que la atención como una cualidad de percepción. No se puede entender a todos los estímulos, y la atención es el proceso que selecciona lo más relevante para percibirlos mejor. Esto nos quiere decir que hace referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos, ya que capta la atención apreciando lo más interesante y relevante, priorizando la concentración de las actividades psíquicas sobre el objeto. Atención como un mecanismo de control. Todos los procesos cognitivos requieren de supervisión y orden para adecuarlos a un objetivo. Esto nos quiere decir que modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas, que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención de una faceta de los procesos psicológicos. Características. La amplitud, ya que hace referencia a la cantidad de información a la que podemos atender al mismo tiempo y al número de tareas que podemos realizar simultáneamente. Otra de las características es la intensidad, que se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. Hay actividades que podemos realizar sin prestar prácticamente atención. No obstante, la mayor parte de ellas requieren, en mayor o menor medida, de cierta capacidad atencional. Normalmente, aquellas actividades que no requieren atención reciben el nombre de actividades automáticas. Por ejemplo, teclear sin mirar cuando se sabe mecanografía. Por el contrario, cuando el sujeto centra la atención voluntariamente y con cierta intensidad, hablamos de concentración. Una de las características de la atención es el oscilamiento, que también es llamado desplazamiento de la atención. La atención cambia y oscila continuamente, porque nos encontramos realizando dos tareas y la atención se va dirigiendo alternativamente de una a otra. Sabemos que en ocasiones podemos atender a más de una cosa al mismo tiempo, pero que en otras ocasiones no sucede lo mismo. En esas ocasiones la atención oscila, es decir, alterna entre los distintos estímulos que tenemos que procesar o entre las diversas actividades que tenemos que realizar. Todos somos capaces de oscilar nuestra atención con gran rapidez. No obstante, la rapidez para que se produzcan esos oscilamientos varían de una persona a otra. Otra característica es el control. Esta es una de las características más importantes porque supone dirigir la atención y poner en marcha sus mecanismos de funcionamiento de la tarea que vamos a realizar. En este caso hablamos de atención controlada. ¿Qué es la atención controlada? La atención controlada es el acto de coordinar todas las facultades de la mente y dirigir su poder combinado hacia un fin específico. Rossello dice que la atención se puede dividir en dos grandes bloques, que son
la atención voluntaria e involuntaria. Atención voluntaria. Es la atención propia del hombre. Nos permite concentrarnos en un estímulo aunque no sea intenso, nuevo o interesante. Esta depende de la decisión del individuo de centrarse en una actividad específica. Un ejemplo de la atención voluntaria es atender cuando alguien nos está enseñando a hacer algo. Es decir, este tipo de atención depende del individuo y de sus motivaciones personales. Atención involuntaria. Sucede cuando el sujeto dirige su atención hacia algún estímulo sin tener voluntad de ello. Estos estímulos provocan la concentración involuntaria de la atención por su intensidad, su contraste, su persistencia, su voluntad o las variaciones de movimientos que ejercen atracción sobre los sentidos. La atención involuntaria que se halla presente en los niños de temprana edad es la base sobre la que se desarrollará la atención voluntaria como forma superior. Un ejemplo de aquello es cuando uno voltea hacia el lugar donde se genera un sonido estrepitoso. Cuando los niños maduran, se vuelven más sistemáticos, flexibles y menos egocéntricos. En lo esencial, los niños mayores saben cuándo y cómo atender, pero los niños más pequeños carecen de estrategias cognitivas para el análisis de las tareas que se requieren. A continuación, se puede visualizar una tabla con el promedio de concentración de un niño según las edades, donde podemos darnos cuenta que a partir de los 10 años mejora significativamente la capacidad atencional. Por lo tanto, la atención se desarrolla durante la infancia y la adolescencia. Esta, a su vez, se dirige hacia estímulos relevantes y se hace cada vez más flexible. ¿Cómo influye en nuestra conducta? Factores que influyen en nuestra conducta. Factores externos como factores internos. Entre los factores externos tenemos, primero, la intensidad del estímulo. Cuando un orador alza su voz a la hora de dar su discurso, llamará más la atención. Segundo, el tamaño. Los objetos más grandes suelen llamar más nuestra atención. Tercero, el cambio en el mismo estímulo o respecto al resto de los estímulos. Los objetos que están en movimiento contra los que están inmóviles. Cuarto, la repetición puede favorecer más nuestro aprendizaje, nuestra atención, pero suele restarse cuando estamos cansados. Quinto, la familiaridad y la novedad. Se nos va a hacer más fácil reconocer o observar los rostros que ya conocemos a los que son desconocidos. Factores internos. Como primer factor interno tenemos la experiencia del pasado. Si un comerciante ha sufrido un atraco, tiende a fijarse más en los clientes. Como segundo tenemos los estados de necesidad. Suelen llamarse así a los estados de carencia que sufre una persona. El interés. El interés depende de cada persona. La inclinación favorable que le dé a nuestros determinados objetos o nuestras características o nuestras actividades. Cuarto, los estereotipos. Los estereotipos son las diferentes cualidades, características de cada persona. Si una persona sufre de estos estereotipos, los psicólogos están prestos para ayudarle en su vida, mediante charlas o mediante orientaciones. Quinto, el efecto halo. El efecto halo consiste en utilizar un rasgo particular de las personas para establecer su actitud general. Sexto, las creencias. Las creencias básicas son los conceptos esenciales en nuestra vida o a las que las atenemos. ¿Se puede medir cómo? No es posible prestar atención a todo lo que nos rodea a los seres humanos. Si bien cuentan con órganos sensoriales especializados en la recepción e interpretación de la información. Es la atención como proceso cognitivo básico.
la más implicada y de mayor participación en la selección de los estímulos necesarios para la supervivencia y respuesta oportuna a las demandas del medio. Sin embargo, no siempre la atención opera de manera oportuna, motivos por el cual se altera y trae consigo dificultades en actividades escolares, lúdicas, laborales y muchas veces familiares, haciéndose necesaria su evaluación e intervención. En ello radica la importancia de la atención no solo por su participación en el procesamiento de la información, sino también por sus implicaciones conductuales y emocionales. Ya sabemos que la atención es observar, escuchar, tocar, oler y gustar. Requieren, entre otras cosas, la habilidad de atender. Esta habilidad se conoce mejor como un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad y para la realización de cualquier actividad. No es un proceso unitario, sino un conjunto de diferencias y mecanismos que trabajan de formas coordinadas. Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar sus objetivos. También dicen que es un proceso activo, no estático, que mantiene un programa en función de una serie de determinantes basados en experiencias como los motivos, el contexto y otros. Este proceso ocurre simultáneamente con otros procesos, como es la percepción y la memoria a corto o a largo plazo. La atención y la memoria son dos procesos íntimamente ligados y necesarios para nuestro funcionamiento y adaptación en la vida cotidiana. Esto lo dice Cancinos en el 2005. Es una función neuropsicológica que nos permite enfocar los órganos de los sentidos sobre determinadas información, aquella que es relevante para la realización de actividades en curso, mientras se inhiben otros estímulos presentes, pero irrelevantes. No es un proceso cognoscitivo como tal, ya que no tiene en sí mismo contenido informativo, pero a la vez esto facilita y participa en toda la actividad cognoscitiva, y además no se trata de un sistema homogéneo ni desde el punto de vista anatómico ni funcional. Es decir, no es un proceso simple, ni fisiológico, ni psicológicamente hablando, ya que posee varios componentes. La atención es un proceso que se ve influenciado por lo aprendido con anterioridad, lo que guía el foco atencional. A su vez, en ellas influyen aspectos motivacionales y expectativas que pueden modificar la estructura psicológica de la atención. Dado que el concepto de atención es complejo y ha evolucionado a través de la historia de la psicología, es fácil comprender que muchas de las pruebas marcadas de atención no miden lo mismo. También sabemos, ya que la atención no es unitaria, que la constituyen componentes diversos, como la atención selectiva, el nivel de activación, funciones ejecutivas múltiples e independientes. De manera que unas pruebas miden unos componentes, otras miden otros componentes, o algunas lo miden todos o varios en mezclas heterogéneas. ¿Cómo medir la atención? Bueno, aquí tenemos el modelo de Solberg y Mitter en el año 1987 y 1989. Tenemos la arousal, la atención focal, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. Aquí les voy a presentar un poquito qué quiere decir estos modelos. El modelo de arousal quiere decir que es la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. Implica la capacidad de seguir estímulos y órdenes. Es la activación general del organismo. La atención focal es la habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual o auditivo. No se valora el tiempo de fijación en el estímulo. Se suele recuperar en las fases iniciales tras un traumatismo cranoencefálico,
Al principio puede responder exclusivamente a estímulos internos como el dolor o la temperatura. La atención sostenida. La capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado se divide en dos subcomponentes. El primero, se habla de vigilancia cuando las tareas es de detección y de concentración, cuando se refiere a otras tareas cognitivas. 2. La noción de control mental o memoria operativa se aplica en tareas que implican el mantenimiento y la manipulación de información de forma activa a la mente. La atención selectiva. La capacidad para seleccionar de entre varias posibilidades la información más relevante que debe de procesar. La atención alternante. La capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes y que controla qué información es procesada en cada momento. Y por último tenemos la atención dividida, que es la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. Este es el proceso que permite distribuir los recursos atencionales en diferentes tareas o requisitos de una misma tarea. ¿Existen mitos asociados? La atención en relación a la conducta humana. Para el debido funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas es necesaria la atención. Entonces, cuando se presenta una alteración, se puede observar las dificultades en ciertas actividades que se realizan diariamente, aunque cabe recalcar que el grado de atención puede variar en el transcurso del día y no necesariamente involucraría una patología. Esto puede ser por el consumo de sustancias o drogas, las altas temperaturas, la fatiga y el sueño. El trastorno más conocido de la atención es probablemente el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, o sin hiperactividad, el TDA. La dificultad de dirigir y controlar la atención es lo que conlleva a ese trastorno, implicando también la conducta mental, agresiva, depresiva o cosas así. Aunque este trastorno por déficit de atención es conocido y se ha mencionado mucho sobre el tema en padres de familia, profesores y profesionales de la salud, existieron y aún se plantean diversos mitos respecto a este tema. Esto debido a la implementación que le han dado a este término, a la mala interpretación que le han dado a este término, por falta de información o por la transmisión de creencias erróneas. Se ha dicho que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se debe a que la mala educación que le proporcionan hoy en día los padres hoy en día. Esto definitivamente es un mito, ya que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es algo neurobiológico que no aparece por las características que presente una familia. Claro está que el estilo de crianza de los padres puede agravarlo, pero no es la causa en sí de este trastorno. También se ha dicho que el TDAH no existe. Es uno de los mitos más conocidos, pues si bien es cierto que el concepto de TDAH es relativamente novedoso, la existencia de niños hiperactivos, impulsivos o con problemas de atención es trazable en la literatura desde el siglo XIX. Hay evidencia abrumadora de que el TDAH implica una deficiencia grave en la atención como en la inhibición de comportamientos, impulsividad o hiperactividad. Abundante investigación muestra que las personas con TDAH funcionan de manera ineficaz en innumerables actividades importantes para la vida, que resultan en deterioro y consecuencias adversas. Este trastorno cumple con los estándares de ser un trastorno mental válido, por lo tanto el TDAH es real. También se ha dicho, entre otros mitos,
que aunque el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un problema relativamente leve, desaparece con el transcurso de la edad y de los años. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad persiste en al menos un 30 o un 70% de los casos. Entonces sus síntomas también implican dificultades personales, familiares y laborales. Además, su presencia sin tratamiento es un factor de riesgo importante en la aparición de otros trastornos como trastornos de ansiedad, de depresión y abusos de drogas. Entre otros mitos también tenemos los niños con TDAH son vagos. Esto es un perjuicio, es algo como lo catalogan a los niños. Pero en realidad ellos no son vagos, simplemente les cuesta o no pueden estudiar. Estos niños, entre comillas, vagos, cuando se les pone un tratamiento adecuado, empiezan a sacar notas académicas acorde a su potencial, ya sea por tratamientos farmacológicos, la psicoeducación, la psicoterapia, la generación de mínimos hábitos de estudio. Esos niños que entre comillas se los consideraba vagos, hoy en día son niños sobresalientes, claro, debido a un tratamiento adecuado. También entre los mitos es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno debido a una forma de vida actual, ya que antes no existía, y es por eso que las cifras han aumentado. Existe un gran desconocimiento por parte de padres de familia, de profesores y de profesionales. La enfermedad en sí ha existido siempre. Lo que pasa es que los estudios lo han detectado, han ayudado a detectarlo y por ende que los niños puedan tener una atención especial y no ser juzgados ni catalogados como niños vagos. ¿Ejemplos? Uno de los ejemplos para medir la atención es el test de John Starr en 1935, que se refiere a la interferencia que se produce en el sujeto cuando realiza una prueba en la que se debe indicar el color de la tinta con la que está escrita la palabra y que no coincida con su significado. Cabe recordar que como futuros docentes de educación inicial debemos estimular la atención en nuestros niños. Para ello existen juegos y actividades. Uno de los juegos para llevar consigo esto es la lotería. Con este juego los participantes tendrán un cartón de imágenes, las cuales irán saliendo de una bolsa de manera aleatoria. El que llene primero la tabla gana, y esto exige que los pequeños estén muy atentos a las imágenes que aparecen. Así también están los rompecabezas. Estos son juegos que en definitiva debes darle a tu pequeño si quieres estimular su atención. Y es que el trabajo de rearmar una imagen a partir de piezas individuales exige bastante tiempo. Así también hay actividades. Una de ellas es la asociación visual. Ejercicios también como encontrar diferencias, integración visual, identificar al intruso, laberintos, identificación auditiva, entre otros. El juego del silencio Montessori. ¿Para qué y cómo se juega? ¿Cómo se juega el juego del silencio? Vamos a tratar de explicar brevemente cómo se utiliza este juego. Los niños se deben colocar en un círculo. A continuación, él o la docente debe decir quiénes pueden permanecer sentados, quietos y sin hacer ruido durante más tiempo. Deben simular que son plantas. Variables. El juego presenta muchas variables. Por ejemplo, se puede utilizar una vela o también usar un reloj de arena. Los niños deberán permanecer en silencios y quietos. También él o la docente pueden sugerir que durante el minuto en que los niños deben estar en silencio deban pensar en algo específico. Por ejemplo, se puede incentivar a los niños a pensar en formas de demostrar la amistad en el aula. Solo poner un ejemplo. Este juego nos brinda muchos beneficios.
Ayuda a los niños a descender los niveles de ansiedad y de estrés. Promueve la inteligencia creativa. Ejercita la paciencia. Enseña a los niños a ser más tolerantes, así como también respetuoso. Estimula el sistema auditivo. Promueve el autocontrol. Y el objetivo de este juego, con este juego se estimula la capacidad de concentración y la atención en los niños, promoviendo además la paz mental. Bibliografías.